Este es un curso gratuito en el que aprenderás a cómo crear contenido en TikTok y cómo crecer y hacerte viral en 2024. El curso está dividido en 10 capítulos. El primero es por qué debes estar en TikTok, qué debes saber de TikTok antes de empezar, cómo funciona el algoritmo de TikTok, importantísimo para poder entenderlo bien y saber cómo hacerte viral. En cuarto lugar, cómo optimizar tu perfil de TikTok para conseguir más seguidores. En quinto lugar, herramientas, todas las herramientas que debes conocer dentro de TikTok. En sexto lugar, cómo crear contenido en TikTok de forma nativa, ya que nos da muchas facilidades de uso. El capítulo 7 es cómo programar contenido en TikTok para que se programe a las horas que tú quieres y los días que tú quieres de forma completamente automática. El capítulo número 8, cómo hacer SEO en TikTok, un capítulo también importantísimo para crecer en TikTok este 2024. El capítulo 9, errores comunes que seguramente estás cometiendo en TikTok y que debes evitar si lo que quieres es crecer. Y para terminar, una lista de diferentes pro tips que yo te recomiendo que apliques si quieres crecer en TikTok. Espero que te guste, espero que también valores el hecho de que aporte contenido tan largo y de tanto valor aquí en YouTube de forma gratuita, así que agradecería muchísimo tu apoyo suscribiéndote, dejando un like, dejando un comentario y espero que disfrutes este curso. ¿Por qué tienes que estar en TikTok? Bueno, para empezar, porque es la red social de moda. Es una red social que ahora mismo lo está petando desde hace ya unos años, pero que tienes que estar sí o sí. No importa el tipo de marca que tengas, si es una marca personal, si es una empresa, no importa. En TikTok tienes que estar sí o sí. Es que es innegociable, ¿vale? En TikTok además es una red social en la que puedes tener mucho alcance con poco esfuerzo. Si tú pruebas de subir los mismos vídeos a Instagram, a TikTok, a Facebook, a YouTube Shorts, etcétera, seguramente te darás cuenta que a la larga donde consigues tener más alcance precisamente es en TikTok. Porque aunque todas las redes sociales hayan copiado el algoritmo y este tema de los vídeos verticales y el scroll infinito, TikTok es la red social que te dará más alcance, ¿vale? Así que tienes que estar sí o sí porque es la mejor red social para que la gente te descubra, ¿vale? Para gente que no te conozca, te descubra por primera vez y eso es importantísimo, ¿vale? Y todo con alcance orgánico, ¿vale? Sin tener que pagar para publicidad. Después, es una red social que continuamente están llegando mejoras a la plataforma y continuamente el algoritmo está cambiando. Por eso las personas que nos adaptamos a TikTok somos las personas que conseguimos que nuestras cuentas funcionen, ¿vale? Pero todas estas mejoras son muy buenas, tanto a nivel de herramientas nuevas que están llegando, nuevos sistemas de monetización y muchísimas cosas que están por llegar. Es verdad que TikTok es una red social que a día de hoy está muy verde porque en comparación con todas las otras redes sociales pues es muy nueva, pero es verdad que está mejorando muy rápidamente, así que tenemos que estar sí o sí en TikTok y tenemos que estar atentos a estos cambios. Además es una red social que hay espacio para cualquier nicho. Al principio mucha gente se pensaba que no podía estar en TikTok porque TikTok era una red social para niños en la que se hacían bailes y humor. Bueno, esto ya obviamente ya ha pasado de moda. En TikTok puedes estar, no importa el nicho, no importa de lo que hagas contenido, si es un nicho muy grande, si es un nicho muy pequeño, si es un público más adulto o menos adulto. Tienes que estar en TikTok sí o sí, ¿vale? Es innegociable. Después, TikTok también es una excelente red social a día de hoy, porque antes no era así, pero a día de hoy para hacer contenido SEO evergreen. Si no sabéis qué significa esto, no pasa nada, lo explicaremos en detalle más adelante, pero básicamente es que en TikTok el contenido no es que tú lo subas y muera al cabo de una semana, sino que en TikTok te puedes seguir generando alcance. Un vídeo que subiste hace un año. ¿Por qué? Porque en TikTok también hay un buscador de contenido y TikTok puede seguir recomendando este vídeo durante los próximos meses. Así que es importante hacer SEO y os voy a enseñar, como os digo, a hacer SEO en TikTok. Después, TikTok es una red social que tiene una facilidad de uso enorme, es decir, todo el mundo la sabe utilizar y además, pues hay poca cosa para hacer, es decir, sí que es verdad que tiene muchas herramientas, ¿vale? Esto es el siguiente punto, hay muchas herramientas para crear contenido y eso ninguna otra red social nos da tantas facilidades, pero a la vez es una red social muy simple, es decir, tenemos el perfil, tenemos el feed para ti, el feed de siguiendo y realmente poca cosa más. No es como si alguien nuevo entra en Facebook y va a decir, ¿qué es esto? Por favor, hay mil cosas, ¿no? En TikTok es una red social muy simple, así que como te he dicho, es innegociable. Tienes que estar en TikTok sí o sí, ¿de acuerdo? Así que quédate con esto. ¿Qué cosas debes saber sobre TikTok? ¿Vale? Pues primero de todo,
que TikTok no tiene un feed cronológico. Esto lo digo porque hay mucha gente que se preocupa por el hecho de, es que esto lo subí la semana pasada o he subido muchos vídeos, no voy a cansar a mi audiencia. Nunca vas a cansar a tu audiencia. ¿Por qué? Porque precisamente esto. TikTok no tiene un feed cronológico, por lo tanto, a lo mejor tú subes 4 vídeos hoy y el vídeo que le enseña a tus seguidores es un vídeo de la semana pasada o el más nuevo, ¿vale? No importa. TikTok analiza cuáles son los vídeos que funcionan mejor y los va enseñando. Si tú subes un vídeo que no interesa, no lo enseñará. Si tú subes un vídeo que sí, lo va a enseñar. No importa, ¿vale? No importa si subes muchos vídeos en un día o si subes el mismo vídeo, ¿vale? No importa eso, ¿vale? Porque el feed no es cronológico. Después, y el siguiente punto, por favor, es importantísimo, así que estad atentos. Cada vídeo funciona de forma independiente, ¿vale? Triunfa el contenido, no el creador. ¿Qué significa esto? Significa que no importa el número de seguidores que tengas. Lo llevo repitiendo durante muchísimo tiempo, pero es que no importa. Lo que importa es el vídeo en sí. Es por eso que puedes tener vídeos con millones de visualizaciones como tengo yo y después vídeos que no los ve ni mi madre. Y no pasa nada, está bien. TikTok funciona así y nos tenemos que aprovechar de esto. Porque, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que no necesitamos seguidores. Todo el mundo está en igualdad de condiciones. Todo el mundo puede tener vídeos virales. Así que si tienes pocos seguidores, no importa. No importa. Puedes tener las mismas oportunidades que tu competencia. Así que no te preocupes, ¿vale? El tercer punto, el SEO importa, ¿vale? Ya hemos dicho, el SEO es el tema de poder posicionar contenido en el buscador. A día de hoy, como he dicho antes, esto lo veremos más adelante en detalle, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza TikTok para buscar cosas muy concretas, ¿vale? Se sigue utilizando YouTube para cosas pues más largas, pero para cosas muy concretas a veces mucha gente utiliza TikTok. Así que para este tipo de contenido nosotros nos podemos posicionar y podemos tener vídeos en TikTok que nos generen tráfico durante meses, incluso años. Así que el SEO importa y aquí te voy a enseñar también a cómo hacer SEO en TikTok. Siguiente punto, los 3 primeros segundos son clave, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente que no te conoce absolutamente de nada le va a aparecer tu vídeo. Y en esos 3 primeros segundos va a decidir si se queda viendo el vídeo o hace scroll y se va. Si hace eso y se va, ¿qué va a pasar? El algoritmo te perjudicará y no va a enseñar más tu vídeo. Si la gente se queda viendo el vídeo hasta el final, digamos, el algoritmo enseñará más tu contenido. Esto lo veremos más en detalle cuando hablemos del algoritmo, pero quédate con esto, ¿vale? Los 3 primeros segundos es lo más importante, ¿vale? Siguiente punto. Ahora TikTok apuesta por contenido más largo. Yo llevo mucho tiempo explicando y diciendo que lo ideal en TikTok es subir vídeos de 15 a 30 segundos. Siguen funcionando muy bien los vídeos de 15 a 30 segundos, pero es verdad que TikTok está apostando cada vez por contenido más largo. Así que si tenías todavía esta mentalidad de no, los vídeos de 15 segundos, no puedo subir un vídeo de 1 minuto, no puedo subir un vídeo de 3 minutos, bueno, ten presente que sí, puedes subir un vídeo de 3 minutos, ¿por qué no? ¿Vale? Si el vídeo es interesante, si el vídeo realmente aporta valor, puedes subirlo, no te preocupes por eso, ¿vale? Así que tenemos que empezar a hacer un pequeño cambio de chip con ese aspecto, con el tema de TikTok, para empezar a subir contenido más largo. Muy bien, vamos a explicar ahora cómo funciona el algoritmo de TikTok, ¿de acuerdo? Y lo voy a explicar poniendo de ejemplo pues unas estadísticas de un vídeo mío, ¿vale? Y así pues será todo un poco más visual. Primero de todo, hay que entender qué es lo que quiere TikTok de nosotros. Lo que quiere TikTok de nosotros es que hagamos vídeos que enganchen a la gente, porque el objetivo de toda red social es que la gente esté el máximo de tiempo posible en su red social, ¿vale? Así que para empezar, decirte que TikTok valorará los vídeos que enganchen a la audiencia. Entonces, hay 2 cosas importantes a tener en cuenta en TikTok. Lo primero es lo que te he dicho antes de los 3 segundos, ¿te acuerdas? Bien, ¿eso qué significa? Significa que llame la atención y que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. Eso lo valora TikTok y lo siguiente que valora es la retención de audiencia, ¿no? El tiempo, o sea, el tiempo total que se quedan viendo, el porcentaje. ¿Vale? En este caso podemos ver estas estadísticas. Es un vídeo que tiene aproximadamente unas 150.000 visualizaciones. Vemos que el tiempo total de visualización son de 20 horas, ¿vale? Sumando todas las visitas, el tiempo total son 20 horas, ¿vale? El tiempo promedio de visualización son 11 segundos, porque es un vídeo cortito realmente, es un vídeo de no sé cuánto dura, 15 o 20 segundos, ¿vale? Después, vieron el vídeo completo un 20%, ¿vale? Y aquí tenemos un gráfico muy bonito que podemos ver la tasa de retención, ¿vale? Es decir, empieza el vídeo y la gente pues lo está viendo a tope y va bajando
hasta el 20%. Es normal, estos gráficos siempre hacen así, pero lo importante es cuánto tiempo aguantas la barra azul arriba, ¿vale? O sea, si consigues que empiece el 100% y acabe el 100%, pues ese vídeo tendrá 20 millones de visualizaciones, ¿vale? Y después las fuentes de tráfico podemos ver que el 97% son de para ti, y eso es lo que nos interesa, que el vídeo salga en el para ti, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que el vídeo se está viralizando, ¿de acuerdo? Entonces, como te he dicho, primero de todo, el gancho inicial es lo más importante para conseguir buenos resultados, ¿vale? Esos 3 primeros segundos tienen que ser llamativos, tienen que interesar y tienen que, pues, llamar la atención para que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final, cosa muy importante para TikTok. Después, esa retención de audiencia que podemos ver aquí, la tasa de retención, obviamente dependerá de la duración del vídeo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú subes un vídeo de 5 minutos, la tasa de retención probablemente será mucho más baja. Pero ¿qué pasa? El tiempo total de visualización será más alto porque habrá menos gente que se habrá quedado viendo el vídeo hasta el final, pero solamente que se la quede viendo una persona ya te suma 3 minutos. Si el vídeo dura 10 segundos, ¿vale? Esa misma persona va a ver el vídeo completo, pero el vídeo completo solo serán 10 segundos, ¿vale? Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre hacer un vídeo, entre muchas comillas, lo más largo posible, pero que a la vez consigas retener al máximo posible la gente, ¿vale? Así que tú tienes que encontrar tu equilibrio para saber cuál es un poquito pues la duración que te encaja más a ti, ¿vale? El hecho de conseguir la máxima retención con el máximo tiempo de visualización posible. Así que ya he explicado un poquito la teoría y ahora voy a explicar cómo funciona el algoritmo y qué tiene en cuenta para este tipo de cosas, ¿vale? Si te habrás fijado, cuando tú subes un vídeo a TikTok y tienes una cuenta con 0 seguidores, lo que hace TikTok es regalarte unas visualizaciones. Te regala pues normalmente unas 200, 300 visualizaciones y habrás visto que hay muchos vídeos que se quedan estancadas en esas views. Estas visualizaciones sirven para que TikTok empiece a analizar cómo la gente está interaccionando en tu vídeo. Lo que hemos dicho ahora, si la gente cuando le aparece el vídeo en el para ti hace scroll y se va porque no le interesa, esto te perjudica. Si la gente se queda viendo el vídeo hasta el final, esto te beneficia. Si la gente interacciona, le da like, comenta, te sigue, esto te beneficia. Entonces, si tu vídeo está teniendo buenos resultados con estas primeras visualizaciones, lo que hará TikTok es empezar a enseñar ese vídeo a más gente y cada vez a más gente, ¿vale? Entonces, así es como funciona básicamente el algoritmo de TikTok. Cada vez tu vídeo está compitiendo con todos los demás vídeos de tu competencia. Bien, entonces, hay un momento en el que cualquier vídeo se muere. Hay vídeos que se mueren en las 300 visualizaciones. ¿Por qué? Pues porque el vídeo no ha gustado. Hay vídeos que se mueren en las 1000, hay vídeos que se mueren en las 10.000, en las 100.000, en el millón, en los 10 millones. No importa. Siempre hay un momento en el que se mueren. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que, o bien, tu público objetivo ya ha acabado, no hay más gente que le pueda interesar tu contenido, o bien, porque sencillamente el contenido de tu competencia tiene mejores números, es decir, funciona mejor que tu propio vídeo, ¿vale? Piénsalo como si estuvieses una especie de liga, ¿vale? En un sistema de ligas, tú estás en la liga de los vídeos de 300 visualizaciones. Ahí tu vídeo compite con todos los demás vídeos que TikTok le regalas 300 visualizaciones. Si tienes mejores retenciones de audiencia, mejores tiempos de visualización, más interacciones que tu competencia, saltas a la siguiente liga. Pongamos que es la liga de las 1000 visualizaciones, ¿vale? Ahí volvemos a competir contra los vídeos que consiguen 1000 visualizaciones. TikTok te da esas 1000 visualizaciones. Si tienes mejores resultados que tu competencia, mejor retención, mejor tiempo de visualización, saltas a la siguiente liga, 10.000 visualizaciones. Y así, de liga en liga, hasta conseguir vídeos virales, ¿vale? Así que, así de claro, creo que es la mejor forma de entenderlo, la verdad. Al final es importante tener en cuenta esto y saber que si un vídeo no tiene visualizaciones, o sea, se te queda con 400 visualizaciones, no es que tengas Shadowban, no es nada de eso. Es sencillamente que el vídeo no ha funcionado, ¿vale? Tenemos que ser autocríticos cuando las cosas no nos funcionan. ¿De acuerdo? Así que así de simple es como funciona el algoritmo de TikTok. También en un vídeo podemos analizar lo que vemos aquí, el total de espectadores, el país, la región, la ciudad. Puede ser que el vídeo se viralice en una ciudad o en otra. Obviamente, si estamos hablando de algo local, pues tendrá más sentido en un sitio u otro. O si, por ejemplo, aquí podemos analizar nuestra audiencia, ¿no? La edad. Hostia, pues resulta que este vídeo le interesa a la gente principalmente de 25 a 34 años, que le interesa más a mujeres que a hombres.
Esto cada vídeo puede ser diferente. Este vídeo en concreto le interesa el 83% es a mujeres. Bueno, pues esos son datos importantes que tenemos que nosotros tener en cuenta también para los siguientes vídeos, ¿vale? Así que, resumiendo un poco esto, así es como funciona el algoritmo de TikTok. No hace falta que te aprendas tampoco lo que te he dicho del sistema de niveles y todo eso. Lo que te tiene que dar claro es eso. Las dos cosas importantes. El primer gancho inicial para llamar la atención y tener esa retención, ¿vale? Y después el tiempo de visualización. Si haces un vídeo más largo, más corto, no importa. Lo que importa es la retención. Conseguir que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. ¿De acuerdo? Así que nada, seguimos. Ya hemos explicado los fundamentos de TikTok, principalmente las cosas más importantes que tienes que saber. Ahora vamos ya a la práctica. Vamos a hacer cosas, vamos a crecer y vamos a crear contenido. Para empezar, lo primero de todo, optimización del perfil. Vamos a hablar cómo tiene que estar optimizado este perfil y te pongo de ejemplo el mío, ¿de acuerdo? Primero de todo, aquí tenemos la foto de perfil. ¿Cómo tiene que ser esta foto de perfil? Si tienes una marca personal, tendría que ser una foto tuya. Y es importante que sea de retrato, es decir, que se vea tu cara. Si te fijas, yo aquí no tengo una foto de cuerpo completo, no se me ven las piernas. ¿Por qué? Pues porque al final, si te fijas, cuando estamos scrolleando en TikTok, siempre sale la foto de perfil a la derecha, ¿vale? Y sale muy pequeña, o cuando comentamos sale muy pequeña, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser algo que sea simple. Si hay una foto de cuerpo entero, la verdad que no se verá muy bien y se verá poco profesional, ¿vale? Así que yo te recomiendo un retrato, que se vea tu cara claramente, con buena iluminación, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso para empezar. Si eres una marca, una empresa, digamos, pues obviamente, pues el logo de tu empresa. Después, en este caso, el retrato, el fondo es de color azul. ¿Por qué? Pues porque para que el fondo quede más neutro. Como he dicho, la imagen se ve muy pequeña en muchos sitios, por lo tanto la gente tiene que ver bien mi cara. Si detrás hay, imagínate, una estantería o una ciudad o edificios, tal, otra gente, eso lo único que hará es que la imagen se vea mal. Así que fondo neutro y cara retrato para marcas personales. En el caso de una empresa, pues el logo de la empresa, ¿vale? Nombre de usuario. El nombre de usuario, a poder ser, tiene que ser el mismo que tienes en las otras redes sociales, ¿vale? Y lo que hay que saber de un nombre de usuario es que cuanto más corto, mejor, y evitar números, guiones bajos, puntos y cosas así, que al final lo que hacen es que quede poco profesional, ¿de acuerdo? Así que cuanto más corto, mejor, y evitar símbolos raros. Y lo más importante, que sea, a poder ser, igual, como te he dicho, que en las otras redes sociales, para que seas fácil de encontrar. Después, en la descripción, os habréis fijado que la descripción de TikTok es más corta que la de Instagram, por ejemplo, así que lo tenemos que tener en cuenta. Yo lo que te recomiendo es que digas claramente a qué te dedicas, ¿vale? ¿Qué van a encontrar en tu perfil? ¿De acuerdo? Así de claro, con una frase. Tienes que poder describir tu marca personal, tu marca comercial en una frase. Y yo ayudo a creadores de contenido. Ya está. No hace falta nada más. Si eres creador de contenido, vale, esta persona me ayuda. Ya está. No hace falta explicar aquí tu vida, no. Esto es suficiente. Y después, yo aquí en este caso lo que hago es una llamada a la acción que se llama, ¿vale? Un call to action, que es reserva una mentoría conmigo. Esto lo puedo cambiar, pero es una llamada a la acción. Es decir, decirle a la gente que haga una acción que a nosotros nos interesa, ¿vale? Eso también es recomendable para guiar un poquito a la gente para que sepan dónde tienen que ir. ¿De acuerdo? Siguiente punto, el link o el enlace. Nosotros aquí en TikTok podemos poner un enlace nuestro. Ya puede ser nuestra web, nuestro enlace de Beacons, nuestro multienlace de donde sea. Yo obviamente aquí te recomiendo que pongas un multienlace como pues este de Beacons, que básicamente es esta típica página que podemos añadir muchos enlaces y aquí podemos tener todas las redes sociales, ¿vale? Es importante que si te descubren en TikTok y tú tienes una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, una página web, un no sé qué, desde el propio TikTok pueden acceder a todo eso, que no tengan que buscarlo en otro sitio, ¿vale? Aquí pones el multienlace o pones tu página web y desde aquí pueden acceder a todo tu universo, ¿de acuerdo? Después, enlaces de TikTok. Aquí si te fijas aparece mi Instagram y las series que yo tengo en TikTok. Estos son los enlaces que nos proporciona TikTok. TikTok nos permite poner como unos enlaces a algunas funciones. Todas estas son funciones de TikTok, nosotros no podemos escoger, pero sí que podemos quitar o poner algunas. Por ejemplo, podemos poner las suscripciones live, podemos poner el logo de Instagram, podemos poner las series, podemos quitar cosas que os voy a enseñar más adelante cómo se hace, ¿vale? Pero aquí tenemos que quitar lo que no nos interese. Por ejemplo, si tú no haces directos,
no te interesa tener el enlace de las suscripciones live, ¿vale? A mí que me interesa Instagram, me interesa que esté Instagram y las series, pero podría poner muchas otras cosas. Como te digo, estas son funciones de TikTok, así que solo sirve para funciones que nos da TikTok. No sirve para que tú pongas tu canal de Telegram porque no podrás ponerlo ahí, ¿vale? Esto lo tendrás que poner en el multienlace, ¿de acuerdo? Y para acabar, en lo último, son los vídeos anclados. TikTok nos permite anclar hasta 3 vídeos. ¿Qué significa anclar? ¿Ves que hay este iconito que pone anclado? Significa que un vídeo que hayamos subido el año pasado lo podemos anclar y va a estar en la parte superior de nuestro perfil. Esto nos permite destacar contenido que para nosotros y para nuestro público sea de interés. Así que te recomiendo no que pongas los vídeos con más visualizaciones, sino que los vídeos que más te interesen. Te voy a poner a mi ejemplo. Yo he puesto vídeos que a mí me interesa que, digamos, que la gente me conozca por estos vídeos, porque yo subo muchos formatos diferentes, ¿vale? Y yo quiero pues que la gente me conozca por hacer contenido, pues que ayudo a creadores de contenido, que enseño cosas sobre YouTube sobre todo, que enseño a creadores de contenido principiantes, etcétera, ¿vale? Así que piensa en tu objetivo, piensa cuáles son esos vídeos que quieres que te representen y son los que tienes que poner ahí. Pero bueno, si no lo sabes, como te he dicho, la recomendación es poner los vídeos que más virales se te han hecho si encajan con lo que tú representas. Y esta sería una buena optimización de un perfil de TikTok, ¿vale? Veo perfiles poco profesionales, esa sería un poquito la línea que debería seguir. Bueno, vamos a hacer un tour ahora por dentro de TikTok para enseñar como las cosas más importantes y las herramientas más importantes que tienes que tener en cuenta. Primero de todo, aquí como puedes ver, este es el perfil. Para editar el perfil, obviamente, sencillamente tendríamos que darle a editar perfil. Aquí tendríamos el tema de cambiar la imagen, podemos incluso poner un vídeo. El nombre de usuario, ¿vale? Lo que es el enlace de nuestro nombre de usuario, que aquí si pulsamos sencillamente podríamos copiarlo. Después podemos añadir pronombres, añadir la descripción corta, que como ves solo se puede poner hasta 80 caracteres, lo cual pues hace que sea bastante corta, la verdad. Después también tenemos el sitio web, aquí es donde tenemos que poner nuestro enlace, en este caso yo tengo el enlace de Beacons, como te he dicho. La categoría de tu cuenta, en este caso yo tengo puesto educación, no hay muchas categorías, ¿vale? Puede ser que no encaje del todo, yo como hago contenido formativo puse educación, pero bueno. Y después aquí tenemos el cambiar orden de visualización de los enlaces que te he comentado antes sobre los enlaces de TikTok. Aquí suscripción live, que no sé ni por qué lo tengo puesto, y las series. Pero bueno, podríamos cambiar el orden sencillamente pulsando aquí en las 3 rayas y moviendo como estás viendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esto es el perfil. Si queremos compartir el perfil, pues podemos compartirlo de esta manera. Copiar el enlace con el código QR, ¿vale? O compartir el perfil directamente. Después, más cositas. Aquí podemos ver los vídeos más recientes o podemos ordenarlo por vídeos populares, ¿vale? Como estás viendo, ¿vale? Aquí se ordenan por vídeos populares, aunque no entiendo muy bien por qué el orden no es correcto, pero bueno, sí que te pone vídeos populares arriba. Después, primer apartado de vídeos, como estás viendo aquí, hay borradores, ¿vale? Los borradores son los vídeos que nosotros hemos preparado previamente, pero que todavía no están públicos, ¿vale? Te voy a enseñar cómo se hace ahora que miraremos el tema de crear el contenido. Después, vamos a seguir. Ahora vamos a ir a lo que son las 3 rayitas, ¿vale? Arriba a la derecha. Aquí tenemos las herramientas de creador, el saldo, mi código QR, ajustes y privacidad y series compradas. Bien, vamos a herramientas de creador. Hay que entender que en TikTok podemos tener una cuenta normal, una cuenta de creador o una cuenta de empresa, ¿vale? Si eres un creador autónomo como yo, te recomiendo que utilices la cuenta de creador porque al final la cuenta de empresa lo que te va a limitar es el hecho de que no vas a poder utilizar canciones, o sea, hay muy pocas canciones realmente, entonces es un poco rollo. Y si quieres hacer campañas publicitarias igualmente en TikTok, después tú puedes hacer campañas con una cuenta de creador, así que no te preocupes por eso. Después, aquí en herramientas de creador, ¿qué tenemos? Primero de todo, estadísticas, ¿vale? Podemos ver las estadísticas de nuestra cuenta, podemos ver el contenido que está funcionando, podemos analizar pues nuestros seguidores, todas estas estadísticas. Todo esto también se puede hacer desde la página web y hay más información. Después tenemos el portal de creadores. Aquí que tenemos, aquí pues básicamente tenemos como el blog de TikTok donde nos dan consejos, herramientas. Bueno, si eres nuevo en TikTok, te recomiendo que le eches un vistazo. Después tenemos el apartado promocionar. Este es para hacer campañas, ¿vale? Perdón,
ahí, ¿vale? Aquí podemos nosotros crear campañas para que la gente pues vea nuestro vídeo, ¿vale? Entonces aquí pues podemos pagar y básicamente pues tener impacto, ¿vale? Sin más. Aquí tenemos una que hice, campañas que he hecho, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de todo, pero bueno, esto no es lo importante porque nosotros nos queremos aprovechar de crecer con crecimiento orgánico en TikTok, ¿vale? Después tenemos el apartado de Ahora tú. Esto es un apartado en la gente te puede dejar preguntas, ¿vale? Básicamente. Después tenemos el centro de artistas, que esto, si no eres artista, pues no nos interesa. Y aquí tenemos, después, otro apartado, un nuevo apartado, el apartado Live. Aquí es para, el Live son las emisiones en directo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un centro Live donde si hacemos live pues podremos ver toda la información, los eventos, las suscripciones, las repeticiones, etcétera, ¿vale? Y aquí podremos personalizar el tema de las suscripciones. Las suscripciones live básicamente es que la gente se puede suscribir a tu canal, a tu cuenta de TikTok, te puede pagar una mensualidad y a cambio pues le saldrá como un simbolito al lado de su nombre de usuario y poca cosa más realmente y algunas ventajas que tú le puedas dar. Esto es, como te digo, para la gente que hace directos en TikTok. Son algunas herramientas que incentivan a que la gente pues pague más dinero básicamente. Después tenemos lo que es el Creator Next. Aquí tenemos pues diferentes funciones. Por ejemplo, el Creator Marketplace es básicamente... Déjame cerrar aquí. El Creator Marketplace es un sitio recientemente nuevo que básicamente las empresas pueden hacer colaboraciones con los creadores, ¿vale? Aquí si te fijas, por ejemplo, yo he hecho una campaña con una marca que me pagaron $300 por un vídeo en TikTok, ¿vale? Entonces, aquí básicamente podemos descubrir diferentes empresas que están ofreciendo estos pagos para nosotros ganar dinero con colaboraciones, ¿vale? Podemos buscar por sector, podemos ordenar por precio, ¿vale? Precio de más alto a más bajo. ¿Quién paga más? Vale, pues esta. Y esta aquí nos paga 600 euros. Y nosotros podríamos solicitar entrar para hacer esta campaña, nos podrían aceptar y podríamos crear nuestro vídeo, etcétera, ¿vale? Esto es un buen sitio, pues, para creadores de contenido y para empresas, para poder mejorar pues el tema de las campañas con creadores. Es bastante interesante, te recomiendo que le eches un vistazo. Y bueno, esto todavía está arrancando, no hay mucha oferta todavía, pero bueno, es un buen sistema que ha incluido TikTok. Después tenemos el tema de las series. Las series son estas, digamos, estas... Uy, quita. Estas secciones de pago, ¿vale? Yo todavía no lo estoy explotando mucho, tengo que empezar a explotarlo, la verdad. Pero bueno, básicamente es lo que te he comentado, ¿no? Tú puedes hacer como series de vídeos que sean de pago, que para la gente lo pueda ver, tendrá que pagarte, ¿vale? Si vamos a nuestro perfil, aquí lo podemos ver, series. Y aquí pues la gente pues puede comprar esto, pagarlo, aquí se ve lo que incluye, etcétera. Realmente es interesante si aportas contenido, pues en este caso, pues por ejemplo, contenido formativo o cosas detrás de las cámaras o un contenido extra que a ti se te pueda ocurrir. Realmente es un buen sistema para monetizar una cuenta de TikTok y como te he dicho, yo creo que voy a empezar a explotarlo porque esto realmente creo que sí que tiene sentido, al menos en mi caso. Después, regalos para vídeo. Esto es para que la gente te pueda hacer donaciones en los vídeos. Yo la verdad que no recibo mucho, o sea, no es algo que la gente utilice mucho. Después tenemos el fondo de creadores, que esto yo no estoy en el fondo de creadores. De hecho, ¿qué me dice aquí? Gracias por enviarlo, no podemos aceptar. Bueno, no sé por qué no estoy dentro del fondo de creadores. Básicamente es esto que te pagan por visualizaciones, pero te pagan realmente muy poco, así que no te preocupes, tampoco merece mucho la pena. Después tenemos los regalos live, que esto es cuando te hacen donaciones en los directos, en las emisiones en directo. Hombre, hay gente que gana dinero con las emisiones en directo también, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo el dinero que se genere a través de TikTok, ¿vale? Siempre TikTok se va a quedar un porcentaje, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Y después tenemos las propinas, que es también pues donaciones que la gente te puede hacer. Ajustes de publicidad, ¿vale? Aquí vamos a hablar de esta función que yo lo tengo marcado. Nos dice, con esta opción podrás permitir que los anunciantes utilicen tu publicación con sus anuncios. Puedes decir cómo quieres que los anunciantes usen tu contenido. Vale, ¿esto qué significa? Significa que si tú, por ejemplo, estás haciendo un vídeo hablando de una marca y esa marca lo ve, la marca puede meter dinero para promocionar su producto en ese vídeo. Realmente esto es interesante tenerlo activado, ¿vale?
Y después, comprobación de copyright sonido del vídeo, yo lo tengo activado. Estas son las herramientas de creador, ¿vale? Hemos hecho, como os digo, un repaso rápido por todas ellas para que al menos tengas una idea de todo esto. ¿Qué es esto? Después tenemos el saldo, el dinero que tenemos para retirar, ¿vale? Aquí tenemos el saldo, mira, no hay nada ahora mismo, evidentemente. Y después tenemos, bueno, mi código QR, ajustes y privacidad. Aquí podemos pues cambiar todo lo habitual, ¿vale? Aquí no hay mucho misterio, tenemos la cuenta, ¿vale? Cambiar la contraseña, todo eso, proteger, privacidad, seguridad, compartir perfil, notificaciones, ¿vale? Live, si vamos a live, vamos a eventos live, ¿vale? Aquí iríamos a los calendarios de eventos live en el caso que los tengamos. Centro de actividades, aquí lo que podemos ver es el historial de vídeos vistos, el historial de comentarios, el historial de búsqueda y la visibilidad de las publicaciones, ¿vale? Y aquí saldría pues todo nuestro historial realmente. Vale, después tenemos preferencias de contenido, ¿vale? Aquí podemos, pues eso, filtrar por palabras clave, activar el modo restringido, ¿vale? Básicamente el modo restringido limita los vídeos que podrán ser inapropiados para algunos espectadores. Si encuentras un vídeo inapropiado en el modo restringido, ayúdanos a mejorar, denunciarlo, ¿vale? Todo esto son herramientas para consumidor, no para creador, ¿vale? Esto lo tiene todo el mundo, cuentas ocultas, ¿vale? Feeds personalizados, etcétera, ¿vale? Bueno, cosas más. Idioma, visualización, ¿vale? En visualización podemos poner el modo claro, el modo oscuro o utilizar los ajustes del dispositivo, ¿vale? Podemos activar o no la miniatura animada, el mayor velocidad de desplazamiento, los subtítulos. Bueno, diferentes cosas ya, como os digo, para nivel, esto pues cuenta de TikTok. Tampoco hace falta que estemos mucho tiempo aquí porque esto son cosas que la mayoría de la gente sabe, ¿no? Liberar espacio, ¿vale? Informar de un problema, cambiar de cuenta, cerrar sesión, ¿vale? Esto básicamente son los ajustes y privacidad de una cuenta de TikTok y después tendríamos las series compradas, es decir, series que nosotros hemos comprado a otros creadores. Esto es el apartado de ajustes del perfil. Muy bien, vamos a explorar ahora todas las herramientas que nos da TikTok para poder crear contenido de forma nativa. Y es que TikTok es la mejor red social para crear contenido directamente dentro de TikTok, porque tiene muchísimas herramientas, muchos efectos, un programa de edición integrado que la verdad que funciona muy bien y muchísimas más cosas. Así que vamos a ver todo en detalle cómo se crea el contenido. Para eso vamos a darle al botón de más de la parte inferior y aquí accedemos a la cámara, ¿de acuerdo? Para empezar podemos ver que podemos, primero de todo, publicar fotos, publicar textos, ¿vale? Esto no se utiliza mucho, la verdad, pero ahí está. Y entonces podemos darle a vídeos de 15 segundos, de 60 segundos o de 10 minutos. Y dentro de nada llegarán los vídeos de 15 minutos, así que a lo mejor ya los tienes disponibles. Pero bueno, básicamente, si yo, por ejemplo, quiero hacer un vídeo normal, pues acostumbro a darle al botón de 60 segundos. ¿Y qué es lo bueno que tiene TikTok? Que esto es genial. Y es que cuando nosotros empezamos a grabar, ¿vale? Voy a hacer la prueba. ¿Vale? Estoy grabando ahora mismo y se queda grabando unos segundos. Bien, si yo le doy a stop, queda esto grabado, puedo hacer otra cosa, puedo cambiar la cámara, puedo poner una imagen, cualquier cosa y seguir grabando. Esto me permite crear vídeos súper dinámicos y súper bien. La verdad que esto pues en otras herramientas no está esta posibilidad. Aquí arriba a la derecha tenemos muchas otras funciones, como por ejemplo un embellecedor para cambiar, pues suavizar la cara, lo que sea. Podemos también la capacidad de grabar a cámara lenta o a cámara rápida. Aquí directamente también tenemos algunos filtros, sencillamente, para cambiar el filtro de la imagen. Tenemos el temporizador, muy clave también en TikTok, es decir, si por ejemplo le doy al temporizador de 3 y le doy a iniciar cuenta atrás, pues un temporizador de toda la vida, ¿vale? Ahora empezaría a grabar el contenido. Muy bien, después tenemos esto de aquí para dar un poquito de iluminación y ya está, y para cambiar la cámara. Bien, si te fijas en la parte superior también tenemos añadir sonido. Podemos añadir el sonido antes de grabar el vídeo o después, dependiendo del contenido que tengamos que grabar. Si le damos a añadir sonido, aquí aparecen todos los sonidos, ¿vale? También podemos buscar, hay un buscador. Y ojo, cuidado, porque esto es importante y mucha gente no lo sabe. Si quieres hacer un vídeo que posteriormente querrás promocionar, querrás pagar con ads para publicitarlo, antes de eso tienes que darle a sonidos y aquí le das a sonidos comerciales. Estos sonidos los puedes utilizar para campañas publicitarias. Si utilizas un sonido que no esté ahí dentro,
lo que te va a pasar cuando vayas a pagar el anuncio es que te va a decir que no puedes utilizarlo ese vídeo, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora al apartado efectos. Aquí en efectos hay una variedad increíble de efectos. La mayoría de ellos, pues evidentemente son efectos chorra, son efectos para pasar el rato, pero es verdad que hay efectos que son útiles para según qué contenido. Por ejemplo, yo utilizo mucho los efectos de pantalla verde, porque, por cierto, aquí los puedes guardar a favoritos y entonces los tienes guardados, ¿vale? Los filtros de pantalla verde, ¿para qué sirven? Pues, por ejemplo, para ponerte una imagen detrás. Si yo pulso aquí, ¿vale? Y pulso, pues por ejemplo, esta imagen, se me pone una pantalla detrás. Entonces yo puedo estar comentando cosas y enseñando. Yo puedo ampliar, ¿vale? Hacerme pequeño. Realmente es muy cómodo. Y de hecho yo puedo, por ejemplo, imagínate que yo me grabo hablando, diciendo, y ahora es cuando quiero enseñarlo. Pues tengo el primer clip grabado, después aplico el filtro, le doy a la pantalla, ¿vale? Y el vídeo quedará, pues realmente muy bien, ¿vale? Si le damos al vídeo, pues sale primero mi cara y después es cuando enseño la pantalla. Realmente esto es muy útil, se puede hacer con vídeo, se puede hacer con fotos, se puede hacer con vídeo, ¿vale? Podemos añadir un vídeo también y realmente esto es muy útil, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos el vídeo en el móvil, en el carrete, lo podemos subir directamente dándole al botón cargar, ¿vale? Así de fácil, sin más. De acuerdo, esto es el apartado de efectos, el apartado de creación de contenido. No hay mucho más. Podemos publicar stories, tenemos diferentes plantillas que podríamos utilizar y también podemos hacer una emisión en live, ¿vale? Desde aquí podríamos empezar una emisión en directo, ¿vale? Y ya está, le daremos a emitir live, aquí podemos cambiar el título, ¿vale? Y bueno, poca cosa más, ¿vale? Entonces, esto para el tema de publicar. Uy, ahí estamos, aquí estoy. Bien, entonces, vamos a seguir. Cuando tenemos un vídeo grabado, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de que ahora tenemos el vídeo grabado, vale, tenemos un vídeo ahí. Bien, vamos a darle a OK para seguir adelante. Cuando tenemos el vídeo aquí, aquí podemos repasar que esté todo bien, pero con el vídeo ya hecho podemos, por ejemplo, editarlo. Si vamos aquí, vamos al editor de TikTok, ¿vale? Repito, en la parte superior derecha, debajo de la flecha, ¿vale? Por cierto, la flecha esta es para guardarte el vídeo. Es importante que si quieres guardarte el vídeo te lo guardes en este momento, porque si te lo quieres guardar después te saldrá con la marca de agua de TikTok, ¿de acuerdo? Con el logo de TikTok, TikTok tal. Si te lo guardas desde aquí, ¿vale? Antes de publicarlo, tendrás el vídeo limpio, así que es interesante. Entonces, en el siguiente icono, este de aquí, es para editar. Aquí entramos en edición, podemos, como cualquier programa de edición, podemos dividir los archivos, podemos borrar uno, quitarlo, cambiar la velocidad, añadir sonidos, textos, efectos. Bueno, tenemos una infinidad de cosas, ¿vale? Esto es sencillamente pasearte un poquito por aquí. La verdad que es bastante cómodo de utilizar. Normalmente no vas a necesitar tanta cosa, a lo mejor con un texto o con cualquier otra cosa ya sirve. Por ejemplo, si quiero añadir texto, lo puedo añadir desde aquí, ¿vale? En el apartado donde hay dos as en la parte inferior, derecha superior, ¿vale? Esto lo podemos ampliar, podemos moverlo. Si queremos que salga solamente un tiempo determinado, pulsamos, establecer duración y podemos decir que solo salga al inicio, ¿vale? O que solo salga al final, ¿de acuerdo? O que salga todo el vídeo. Esto lo podemos modificar como queramos y la verdad que es muy cómodo también. Desde aquí también de nuevo podemos añadir filtros, etc. Cuando tenemos el vídeo hecho, le damos a siguiente. Y aquí entramos en el apartado ya de subida. Primero de todo tendremos que rellenar la descripción con texto que tenga relación con nuestro contenido. Explicamos un poquito de qué trata el vídeo. Y también podremos añadir algunos hashtags. Yo te recomiendo que no utilices más de 8 hashtags, ¿vale? Y siempre con palabras que tengan relación con tu contenido. Nada de hashtag para ti, ni for you, ni cosas así. Hashtags siempre que tengan relación con tu contenido. Podemos también mencionar personas. Podemos etiquetar personas en el vídeo, ¿de acuerdo? Podemos añadir la ubicación, en este caso Barcelona. Podemos avisar de que este contenido es contenido patrocinado, en el caso que lo sea. Podemos autorizar el vídeo para publicidad o mostrar solo en anuncios si queremos utilizar un vídeo solo para hacer anuncios. Podemos añadir enlaces, por ejemplo, podemos añadir una serie de unas que tengamos o podemos añadir algún evento en live que tengamos programado. También podemos añadir el vídeo a una lista de reproducción, ¿vale? Podemos tener los vídeos agrupados en diferentes listas según la temática, por ejemplo. Después también podemos cambiar la privacidad.
Aquí pone, todo el mundo puede ver esta publicación, ¿vale? Podemos cambiarlo por amigos o solo nosotros. Y podemos desactivar el permitir comentarios, permitir dúos, permitir pegar vídeos, permitir cargas de calidad, etc. Si vamos a más opciones, aquí podríamos añadir el contenido a series, podríamos guardar el vídeo en el dispositivo, podríamos seleccionar el idioma del vídeo, limitar los espectadores, ¿vale? Ojo con esto de contenido generado por inteligencia artificial. Si nuestro vídeo está producido con IA, deberíamos marcar esta opción, ¿vale? Porque si no, TikTok lo podría detectar y nos podría, digamos, sancionar la cuenta. Y permitir stickers, ¿vale? Estas son las funciones. A partir de aquí nosotros podemos publicarlo o dejarlo en borradores. Si lo dejamos en borradores, se nos quedará en la parte superior izquierda, aquí que pone borradores. Estos borradores podemos entrar en cualquier momento y seguir editando el vídeo. Por ejemplo, puedo entrar y seguir editándolo, ¿vale? Y si lo quiero publicar, pues lo publico, ¿vale? Para eliminar los borradores es tan sencillo como ir así, ¿vale? Eliminar y listo, ¿vale? Así de simple es esto. Muy, 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 muy fácil, la verdad. Después, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, si encontramos un vídeo de otra cuenta y queremos reaccionar a él, es tan sencillo como ir a la flechita y aquí, abajo a la derecha, hay dúo y pegar. Pues muy bien, estas dos opciones son súper interesantes. Pegar, básicamente, es que nosotros incluimos 5 segundos del vídeo antes y después podremos grabar nuestro contenido, ¿vale? Por ejemplo, siguiente, le damos a siguiente, quedan 5 segundos ya ocupados porque está el vídeo este y después podemos salir nosotros pues comentando el vídeo en concreto, ¿vale? Esta función está bastante interesante, el único problema es que solo nos deja 5 segundos y la verdad que en muchos casos es poco para hacer como vídeo respuestas, por así decirlo, ¿vale? Vamos a descartar. La otra opción es dúo, que esta es muy interesante porque nos da mucho más juego. Dúo básicamente es cuando nosotros reaccionamos con un vídeo a nuestro lado, ¿vale? Podemos grabar, el vídeo se reproduce y de mientras nosotros podemos reaccionar aquí, ¿vale? Y además hay diferentes escenas. Podemos ponernos delante del vídeo, le damos a empezar a grabar, se reproduciría el vídeo, ¿sí? Después también tenemos la opción de poner el vídeo aquí arriba o tenemos la opción de ponerlo así, incluso cambiar. Si queremos grabar el audio tendríamos que darle al botón de micrófono que ahora mismo está desactivado, está en color rojo. ¿Lo vemos? Perfecto. Desde aquí también podríamos cambiar el sonido, quitarlo o añadir nuestro propio sonido. ¿De acuerdo? Realmente esto es muy útil para crear contenido basándonos en la viralidad de otras cuentas. Si creemos que algo podemos aportar algo a otro vídeo, pues es una buena forma de generar contenido de una forma muy sencilla, la verdad. Así que estas son las principales herramientas para crear contenido en TikTok. Como ves, realmente muy cómodo y yo las utilizo muchísimo. Y la verdad que a mí no me suele gustar grabar o editar directamente desde el móvil, pero es que TikTok nos da muchas facilidades para hacer según qué contenido. Te voy a enseñar a cómo puedes programar contenido en TikTok, ¿de acuerdo? Eso sí, tienes que hacerlo desde el ordenador porque desde el móvil todavía no se puede. Así que es muy sencillo. Entras en tiktok.com, inicia sesión, digamos, con tu cuenta y aquí sencillamente le das a cargar vídeo, ¿vale? Como si fueses a subir un vídeo. Bien, perfecto. Aquí seleccionaríamos el vídeo que lo tendremos que tener guardado en el ordenador, ¿vale? Así que seleccionamos el archivo. Vale, yo he seleccionado un archivo random, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente tú aquí le puedes añadir la descripción, ¿vale? Añadirías la descripción, añadirías todos los hashtags que tienes que poner, puedes seleccionar la portada, ¿de acuerdo? Aquí puedes seleccionar una lista de reproducción, también la privacidad del vídeo, si es público, para amigos o es privado, ¿vale? Aquí, mira, aquí se ve la previsualización del vídeo, de hecho yo podría ajustar la portada desde aquí. Vale, y entonces aquí permitir que otros puedan dúo, pegar, tal, no me lo deja porque el vídeo es de 3 minutos. Y después, aquí en programar vídeo, pues si lo queremos programar le damos aquí la opción, ¿de acuerdo? Y aquí podemos seleccionar el día, por ejemplo, imaginemos que quiero que se publique mañana y aquí selecciono la hora, ¿vale? Pues por ejemplo a las 20. Muy bien. Entonces le daríamos a programación y ya se quedaría ese vídeo programado, ¿vale? Esto se vería desde aquí, no saldrían obviamente en el móvil los vídeos programados, pero en cualquier caso lo podríamos eliminar, o sea, lo podríamos eliminar entrando desde aquí y ya está, muy fácil. Y así es como podemos programar los vídeos para que se suban el día y la hora que nosotros querramos. Te voy a enseñar ahora a crecer en TikTok haciendo SEO. ¿Cómo funciona el SEO en TikTok exactamente? Para quien no lo sepa, el SEO básicamente, ¿qué es? El SEO es
saber posicionar el contenido en el buscador. Es decir, si alguien busca algo en TikTok, que nos encuentre a nosotros. Algo que tenga obviamente relación con nuestro contenido. ¿Y qué es el contenido evergreen? El contenido evergreen es el contenido que tiene visitas hoy y que tiene visitas de aquí 6 meses. ¿Por qué? Porque es un contenido que no es de una tendencia. Es un contenido de algo que la gente busca habitualmente. ¿Vale? Creo que lo he explicado de la mejor forma posible. Entonces, para hacer SEO en TikTok es muy fácil. Primero de todo tenemos que ir al buscador y aquí lo que haremos será poner nuestra palabra clave. Una palabra clave que tenga en relación con nuestro contenido. Cosas que probablemente podríamos hacer. Por ejemplo, vamos a pensar, si nosotros tenemos una cuenta de TikTok sobre cocina española, por ejemplo, pues vamos a poner tortilla de patatas, ¿vale? Que es un plato típico español. Entonces, si yo pongo tortilla de patatas, ¿vale? Si te fijas, lo que nos sale aquí son diferentes recomendaciones. Tortilla de patatas de bolsa, tortilla de patatas air fryer, tortilla de patatas poco hecha. Todo esto no son cosas aleatorias, son cosas que la gente está buscando. Así que esto, para empezar, ya nos daría ciertas ideas de contenido que nosotros podemos hacer. Si yo hago contenido de cocina española, pues mira, hostia, no se me había ocurrido hacer una receta de una tortilla de patatas en la air fryer. Y ahora tengo una idea de que podré hacer una tortilla de patatas al air fryer. Así que esto es muy útil para saber lo que la gente está buscando. Porque si la gente lo está buscando, ¿sabes qué significa? Que va a tener visitas tu vídeo. Así que nosotros le voy a dar a buscar, ¿vale? Aquí salen un montón de vídeos. Entonces lo que nosotros queremos es posicionarnos aquí, ¿vale? Este vídeo, el primero que está posicionado, si te fijas, pues tiene casi 400.000 likes, ¿vale? Porque está posicionado en el número 1. Eso es lo que queremos con el contenido SEO, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si te fijas nos salen esto. Otros buscaron la mejor tortilla de patatas, tortilla española, receta de tortilla de patatas, tortilla de patatas para una persona. Hay mucha gente que busca esto. Vale, pues esto es un posible vídeo que tú podrías hacer y te podrías posicionar. Aquí salen más recomendaciones, más recomendaciones, más recomendaciones. Entonces, no basta con solo saber qué es lo que está buscando la gente y, digamos, esas ideas de contenido y empezar a hacer el vídeo. Tenemos que hacer el vídeo, pero estas palabras, tal y como están escritas aquí, nosotros tendremos que ponerlo en la descripción. Es decir, en el momento que nosotros tenemos el vídeo, por ejemplo, tortilla, patatas, pues para una persona, esto lo tendremos que poner en la descripción de nuestro vídeo. Si te fijas, por ejemplo, aquí pues tortilla de patatas, tortilla y los diferentes hashtags, ¿vale? Bueno, esta descripción sería muy mejorable, ¿vale? Muy mejorable. Este vídeo es muy antiguo y todavía no sabían de SEO. Pero bueno, no pasa nada. Si tú sabes de SEO, te vas a posicionar por encima de la competencia. Entonces, ¿cuál sería una buena descripción? Pues pon un par de frases, ¿no? Receta de tortilla, patatas para una persona, tal, tortilla, patatas española, no sé qué, ok. Y después pones hashtags. Los hashtags tienen que tener, obviamente, también relación con tu contenido. Tortilla, patatas, tortilla, patata española, tortilla, patatas para una persona, ¿vale? Todo esto, este tipo de cosas. Con eso sería más que suficiente para posicionarte. Pero lo que tienes que entender es que tienes que saber qué es lo que está buscando la gente. Si no sabes lo que está buscando la gente, ¿cómo vas a saber qué contenido vas a hacer? ¿Vale? Porque a lo mejor algo que para ti puede tener mucho interés no es el interés real de la gente. Y de esta forma podemos ver qué le interesa a la gente. Vamos a buscar otro ejemplo, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, marketing, ¿vale? Marketing a lo mejor es demasiado amplio, ¿vale? Marketing tips, marketing strategies, marketing, ventas y marketing, digital marketing trends 2023. Nos dan cosas, pero no muchas. ¿Por qué? Porque es una palabra clave demasiado abstracta, demasiado grande. Tendríamos que poner cosas como mucho más concretas, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo, crecer en TikTok o crecer en... Vamos a poner Twitch para poner algo diferente. Crecer en Twitch, ¿vale? Que salen diferentes creadores. Descuido Twitch, chicas, descuido Twitch Clip, mejores recompensas de Twitch, cómo canjear sobre Twitch Prime, ¿vale? ¿Cómo canjear sobre Twitch Prime? Pues mira, a lo mejor esto son cosas que la gente está buscando, ¿vale? Crecer en Twitch. Y aquí, si te fijas, crecer en Twitch con TikTok, crecer en Twitch desde cero, crecer en Twitch con Play, crecer Twitch App, crecer en Twitch 2023. Bien, pues ves que la gente pone el año. Pues si pones esto, tendrías que poner en la descripción. ¿Cómo crecer en Twitch desde cero en en este caso 2024, ¿vale? 2024, vale, con TikTok.
Puedes poner todo esto en la descripción si, obviamente, lo que estás hablando en el vídeo es eso. Así que esta es la mejor forma de hacer SEO en TikTok. Como ves, es muy fácil, pero tienes que utilizarlo porque esto te puede permitir tener vídeos con muchas visitas. Vamos a hablar ahora de algunos errores que a lo mejor estás cometiendo en TikTok o cosas que deberías evitar si lo que quieres es crecer y que los vídeos se viralicen. El primero es utilizar el hashtag para ti u otros parecidos, ¿vale? Se pone muy de moda utilizar hashtag para ti, utilizar hashtag for you, cuando hubo la época de utilizar el hashtag lentejas, porque supuestamente eso te hacían los vídeos virales. Y esto no funciona así, no hay ningún hashtag mágico que haga que tus vídeos tengan más visitas, por así decirlo, ¿vale? Y utilizar hashtags de este tipo es un error, porque lo único que hace es confundir al algoritmo. Por lo tanto, piensa siempre que tienes que utilizar hashtags que tengan relación con tu contenido. No utilices hashtags genéricos como estos, ¿de acuerdo? Después, utilizar música en tendencia. No es que utilizar músicas en tendencia sea un error, ni muchísimo menos. Lo que sí que es un error es pensar que por utilizar música que está en tendencias, tus vídeos serán virales. De nuevo, repetimos lo mismo. No hay un botón mágico, un truco para que tus vídeos se hagan virales como tal, ¿vale? Esto no funciona así, porque si no, todas las personas que utilizasen canciones en tendencia serían virales y esto no funciona así. Por lo tanto, ¿puedes utilizar música en tendencia? Sí, obviamente que sí, pero no pienses que por utilizar esas canciones tus vídeos se van a hacer más virales que si no utilizas esa canción, ¿vale? Después, de nuevo, y repitiendo pues un poquito lo mismo, hacer trends virales. Se hace un viral un tren y todas las marcas, venga, a hacer el mismo tren, a hacer la misma broma y no sé qué. Está bien hacer trends y los puedes, digamos, incluir y aplicar con tu contenido. Ahora bien, si hay un tren que no ves cómo aplicarlo, digamos, con tu estrategia de contenido, no hace falta que te fuerces a hacer un tren porque no por el hecho de hacer un tren ese vídeo va a tener visitas. ¿De acuerdo? Después, otro error, seguir a todos los que te siguen. En TikTok veo muchas cuentas de este estilo que hacen sígueme y te sigo, tienen 10.000 seguidores y siguen a 10.000 personas. Esto es un error completamente. Primero de todo porque si te sigues a mucha gente no se ve profesional tu cuenta, por lo tanto la gente no te va a seguir. Después, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque conseguir seguidores de esta forma son personas que al final no van a ver tu contenido y eso te va a perjudicar. Lo que tú quieres son seguidores que amen tu contenido, que te sigan porque quieren que les aportes más contenido de valor. ¿Qué pasa si tienes este tipo de seguidores que te han seguido porque tú les has seguido de vuelta, pero no les importan los vídeos que estás subiendo? Pues que cuando tú subas un vídeo y les salga en el For You, van a hacer scroll y eso te va a perjudicar porque el algoritmo dirá, wow, ni los seguidores de esta persona le interesa su contenido, por lo tanto no lo vamos a enseñar. Así que no hagáis sígueme y te sigo, es súper perjudicial, aparte que os puede caer un ban por que TikTok puede considerar vuestra cuenta como spam. Tenéis que utilizar las redes sociales de forma natural y eso es intentar hackear el algoritmo y esto no funciona así y solo os va a traer problemas, ¿de acuerdo? Después, promocionar páginas para adultos como OnlyFans o cosas de este estilo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Me llegan muchos comentarios, muchos mensajes de chicas que tienen OnlyFans y que les bloquean sus cuentas de TikTok y tal. No se puede promocionar directamente OnlyFans en TikTok, ¿vale? No puedes decirlo, no puedes tenerlo en la biografía, no puedes decirlo en vídeos, ¿vale? Porque entonces entras en la lista negra de TikTok, ¿vale? Entonces, lo que hace la gente es desde TikTok promociona Instagram y desde Instagram sí que tiene un multienlace donde ahí sí que tienen linkado OnlyFans. O podemos hacerlo de otra forma. En vez de recomendar Instagram, recomendamos un canal de Telegram o recomendamos a lo mejor una cuenta de Twitter donde ahí sí que se pueden tener los enlaces, ¿vale? Pero directamente en TikTok, muy peligroso. Es que incluso tener una página de multienlaces en TikTok con un link de OnlyFans, eso te puede banear en TikTok, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Después, subir contenido que infrinja las normas, ¿vale? Cosas lógicas, pero es que hay mucha gente que se sorprende, ¿vale? Cuidado siempre con subir vídeos donde aparezcan bebidas alcohólicas, tabaco, cualquier tipo de droga, es obvio, cualquier tipo de arma, ¿vale? Y menores de edad, mucho cuidado con exponer a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros bebés, lo que sea, ¿vale? Mucho cuidado, ¿vale? Porque es muy fácil que por exponer a menores de edad te caiga un ban y no se muestren tus vídeos, ¿vale? Así que si puedes evitarlo, obviamente si tienes una cuenta de maternidad, pues es otro rollo, pero si puedes evitarlo, que no salgan menores nunca en tus vídeos, ¿vale?
Después, subir solo imágenes. Veo muchas personas que solo suben imágenes, fotos, cosas así. TikTok es una red social de vídeo, hay que subir vídeo, ¿vale? Se pueden subir imágenes, pero no puede ser el contenido principal. Y después, el último error, tener contenido variado o personal, ¿vale? Veo muchas personas también que dicen, es ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crezco? Y a lo mejor su cuenta es una cuenta personal, donde un día suben que están comiendo macarrones con su pareja, otro día que están con un perrete, otro día que están de viaje, y es un contenido que no aporta nada. O sea, la pregunta es ¿quién te va a seguir? O sea, ¿a quién le interesa tu vida? A tu vida te interesa a ti, pero no a las demás personas. Entonces, es mejor centrarse en un nicho determinado, en algo que puedas aportar valor a la gente, ¿vale? Entonces, una cuenta personal de tú bailando o tú comiendo macarrones, pues es normal que no crezca, ¿vale? Así que estos, digamos, son los errores más comunes que la gente comete en TikTok y dice, no sé por qué no crezco. Bueno, pues que a lo mejor estás haciendo alguna de estas cosas, ¿vale? Así que nada, seguimos. Vamos con algunos pro tips que puedes aplicar a tu cuenta de TikTok. Puedes revisar si los estás cumpliendo todos o hay alguno en los que fallas, ¿vale? Así que vamos con el primero. Yo te diría uno de los más importantes es el gancho inicial. Siempre lo hablamos. Los 3 primeros segundos en TikTok son claves para que la gente se quede viendo el vídeo, ¿vale? Por lo tanto, si estás haciendo contenido formativo como el que hago yo, pues piensa muy bien esas primeras palabras que van a ser como el titular de tu vídeo. Si estás haciendo algo que no estás hablando, que es una actividad o es un blog con música de fondo, cualquier cosa, en la parte inicial siempre tiene que ir lo más llamativo, ¿vale? Algo que rompa el patrón, algo que realmente digas, wow, ¿qué está pasando aquí? Y después lo explicas, ¿vale? Siempre de inicio algo llamativo. Gancho inicial, importantísimo. Métete esto en la cabeza. Después, sube al menos un vídeo al día, ¿vale? Hay muchas preguntas de cuántos vídeos debería subir. Siempre digo lo mismo, cuantos más mejor, ¿vale? Bueno, cuantos más mejor no subas 100 vídeos al día, pero es importante ser constante y es importante subir muchos vídeos. Lo que yo recomiendo es al menos un vídeo al día, como ideal 3 vídeos al día, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero al menos un vídeo al día. No puede ser que estés una semana sin subir vídeos en TikTok, es un error muy grande, ¿vale? Así que constancia y cantidad de contenido. Después, cosas bastante lógicas, pero es graba con buena iluminación, ¿vale? No cuesta nada grabar con buena iluminación un vídeo. Si es de día, siempre recomiendo lo mismo. Si es de día, móvil delante de la ventana, luz natural, perfecto, no vas a tener ningún problema. Si es de noche o estás en un cuarto oscuro, focos son muy baratos, en Amazon los puedes encontrar por 20 euros, ¿vale? Así que focos, como tengo yo aquí, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 3 focos, pero con uno me bastaría y ya está, te ilumina la cara y quedas perfecto o perfecta, ¿vale? Si estás a oscuras, en una habitación a oscuras, como estoy yo, siempre recomendación, foco y detrás una luz que ilumine la pared, o sea, que haya iluminación detrás, porque si no, parecerá esto una película de terror, ¿vale? Así que en caso de oscuras, foco delante y iluminación detrás. Después, no abuses de efectos y stickers. También veo mucha gente utilizando demasiados efectos, stickers, cosas pegadas, textos que tapan el vídeo. Todo esto lo único que hace es generar ruido visual. El contenido cuanto más auténtico, mejor, ¿vale? En TikTok, entonces, no pasa nada porque te pongas un filtro de belleza o algo así bastante típico que se ponen, por ejemplo, las chicas, ¿vale? Un filtro que te suavice la cara o que te ponga pequitas, estas cosas no pasa nada. Pero stickers como iconos, emojis, textos que tapen todo, no. Si ponemos textos que estén en la parte superior, que no molesten, ¿vale? Que no estén tapando nada, ni una parte de la cabeza, ni una parte de la imagen, ni nada. ¿De acuerdo? Después, graba con un buen sonido, ¿vale? Es importantísimo también grabar con buen sonido, ¿vale? El micrófono tiene que ser de buena calidad, el móvil, por lo general los móviles graban con buena calidad el sonido de la voz, ¿vale? Eso sí, evitemos estar en un sitio con mucho ruido, ¿vale? Con mucho eco. Si estamos en esta situación, no cuesta nada comprar un pequeño micro que esté conectado al móvil y mejorar el sonido. En muchos casos, el buen sonido es mucho mejor que la buena iluminación, ¿vale? Porque eso aumenta la retención de audiencia del espectador. Después, no hagas CTA muy largos. ¿Qué significa esto? Los CTA son los llamados a la acción y podríamos también incluir en este punto no hacer presentaciones. Ejemplo, no puedes empezar un vídeo diciendo hola, soy Manolo, voy a explicarte cómo... No, a nadie le interesa que te presentes. Empieza con el contenido tal cual, a cara perro, ¿vale? Y después, para el final, lo que es el CTA es la llamada a la acción. Está bien utilizar llamadas a la acción. Por ejemplo,
sígueme para más, mira el link de mi perfil, comenta qué te ha parecido. Estos son call to actions, CTAs que se llaman, ¿vale? Llamadas a la acción. Pero cuidado con hacer call to actions demasiado largos. ¿Por qué? Porque tú en el momento que estás haciendo el llamado a la acción, la gente se va del vídeo, ¿vale? Ya te lo digo. Y eso te baja la retención de audiencia. Por lo tanto, si vamos a hacer un CTA, tiene que ser rápido, al final del vídeo, pam, 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 rápido, rapidísimo, ¿vale? Y si puede estar en mitad del vídeo, mejor, pero si está al final, tiene que ser muy, muy, muy rápido. No puede ser, bueno, muchas gracias por el vídeo, te agradecería que comentaras, que me siguieras, si te quieres más contenido. Esto ahí la has cagado, ¿vale? Sigue para más. Mira el link de mi perfil, comenta qué opinas. Ya está, no hay más. Vale. Después, céntrate en un nicho, por favor. Todos nos gustan 1000 cosas. A mí me gusta viajar, a mí me gustan los videojuegos, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta el baloncesto y no por eso en mi cuenta voy a subir vídeos de mis viajes, vídeos de jugando baloncesto o vídeos cocinando macarrones. No, porque a nadie le interesa. La gente que me sigue es por el contenido de marketing. Por lo tanto, céntrate en un nicho. Céntrate en un nicho porque te va a ser mucho más fácil crecer. Si subes variedad, te va a ser muy complicado, ¿vale? Después, repite ideas. Ojo, este pro tip es buenísimo. Buenísimo, de verdad, y este apúntatelo porque este es buenísimo y la gente no lo aplica. Repite ideas, ¿qué significa? Yo hice un vídeo hace un mes, me funcionó bastante bien, pues al cabo de un mes puedo hacer exactamente el mismo vídeo. Oh, es que yo lo he subido. Ah, lo sabes tú que lo has subido, pero tu audiencia no lo sabe. Y recordemos que cada vídeo, el objetivo que tenemos con cada vídeo en TikTok es llegar a un público nuevo. Por lo tanto, no tengas miedo en repetir contenido. No te estoy diciendo que lo subas tal cual, te estoy diciendo que lo vuelvas a grabar. Puedes grabar la misma idea de contenido, exactamente la misma idea, y lo vuelves a subir. A mí me preguntan, Paul, ¿por qué? ¿Por qué siempre estás subiendo vídeos? ¿No se te acaban las ideas? Y digo, claro que se me acaban las ideas. Por eso estoy diciendo lo mismo siempre. Así que siempre estoy diciendo lo mismo. ¿Cuántas veces he subido el vídeo hablando de, por ejemplo, cómo quitar la marca de agua en TikTok? A lo mejor 100 veces. Y cada vez que hago un vídeo hablando de eso, me llegan cientos de comentarios diciendo, pero ¿cómo se quita la marca de agua? Pues ese es un muy buen ejemplo. Y eso me pasa con todo. Entonces, desde el punto de creador te raya un poco porque tú estás subiendo vídeos y te vienen preguntas de cosas que dices, tío, esto lo subí hace 2 días, tío. Mírate los vídeos, ¿sabes? Te da rabia, pero en realidad es una oportunidad para seguir subiendo ese contenido, ¿vale? Así que repite ideas. Bien, contesta comentarios. Siguiente tip. Es importante contestar comentarios para generar interacción, ¿vale? Al final, si tú contestas un comentario y le haces una pregunta, esa persona vuelve a entrar en el vídeo, vuelve a responderte, todo lo que sean interacciones ayuda al crecimiento del vídeo, ¿vale? Esto es lógico, sencillamente contesta comentarios. Después, no tengas miedo a exponerte, ¿vale? Sé que al empezar nos da vergüenza hablar en cámara, nos da vergüenza que salga nuestra cara y todo esto, es normal. Pero lo que no puedes hacer es, por ese miedo a exponerte, subir vídeos en los que no salgas tú o en utilizar estas voces de inteligencia artificial raras, que esto lo único que hace es que queda poco humano, ¿vale? Entonces, que tú te expongas significa que tú vas a mostrar tu personalidad, vas a mostrar tu forma de ser. Y esto es lo mejor que le puedes aportar a la gente. Es lo mejor que puedes aportar al mundo, ¿vale? Así que no tengas miedo a exponerte, porque la gente te va a seguir porque va a conectar contigo. Si no te expones, no conseguirás generar ese vínculo emocional con las personas. Así que es importantísimo exponerte. Siguiente, no uses más de 8 hashtags, ¿vale? Es importante utilizar hashtags, pero no más de 8, porque más de 8 se puede considerar spam. Así que te recomiendo que utilices, pues eso, 4 o 5 es más que suficiente. Siguiente punto, haz dúos. Los dúos son un formato de contenido muy bueno para ser viral. ¿Por qué? Porque te puedes aprovechar de un vídeo que ha demostrado ser viral, ¿vale? Un vídeo viral, y hacer un dúo con eso para que tu propio vídeo sea viral. Eso sí, ¿cómo tienen que ser estos dúos? En los dúos tienes que aportar contenido de valor, evidentemente. Tienes que comentarlo, tienes que hacer una reacción que realmente aporte algo. No sirve nada hacer un dúo y quedarte así señalando el vídeo de al lado. Esto, evidentemente, no. Pero si puedes aportar contenido de valor, los dúos son una maravillosa forma de tener vídeos virales. Y por último, dejar un espacio de 3 horas entre vídeos, ¿vale?
Si tenemos varios vídeos para subir en ese día, es mejor dejar ese espacio de 3 horitas aproximadamente entre vídeo y vídeo, no subir los vídeos de un tirón, ¿vale? Sencillamente es eso, esto lo han recomendado directamente desde TikTok, así que yo al menos lo aplico, me espero 2-3 horas entre vídeo y vídeo. Eso sí, intentemos subir los vídeos a las horas buenas, ¿vale? Esto lo podemos ver en las estadísticas, ya lo sabes, pero pues si tenemos que esperar 3 horas no pasa nada, ¿vale? No es tampoco dramático. Si puede ser, no subas un vídeo a las 3 de la mañana, pero bueno, pues los vas pues, por la tarde, el mediodía, por la media tarde y por la noche, ya está, perfecto, ¿vale? Así que estos son los pro tips que quiero que te queden claros, que quiero que interiorices, y solo con eso y con trabajo, seguro, segurísimo que vas a generar una comunidad de seguidores en TikTok. Y hasta aquí, espero que te haya servido, espero haberte ayudado a que entiendas mejor cómo funciona TikTok, y si quieres que te ayude personalmente con tu proyecto en redes sociales, te voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción que estoy seguro que te va a interesar. Y si no, no pasa nada, puedes suscribirte a este canal porque tendrás un montón de contenido gratuito que te ayudará en tu proyecto.